Computer, ya está. Y bueno, segundito. Los participantes que quieran preguntar, habilitan el micrófono y preguntan. Yo lo que quiero saber, como siempre, es si se ve esto y si se ve mi imagen ahí al costado. Está perfecto. Sí, profe. Ahí está, excelente. Bueno, muchas gracias. Les voy comentando un par de cositas. En turismo no va a haber clases, así que como les decía recién, aprovechen para ponerse al día o para descansar, o para ver las clases en YouTube, hacer ejercicios, etc. Lo que vamos a ver, yo como les decía, las clases de Alexandre y Miquel están excelentes, esto es una especie de complemento a las clases de él, pues yo no doy muchas cosas que él da, yo no las doy con todo el rigor que él las da, simplemente los remito a las clases, y hay cosas que yo comento, que voy a hacer yo en el curso, que no van a estar en las clases, o sea, lo que conviene es ver las dos cosas, leer las notas, etc. Recordemos que nos habíamos metido en el tema de integración, que es básicamente calcular el área de una función acotada entre la gráfica, la función y el eje X. ¿Sí? Es decir, esta es la técnica o la teoría de Riemann, lo que estamos desarrollando, que hoy la vamos a terminar de cerrar, si el tiempo da bien, y después vamos a calcular ejemplos de integrales para funciones. Obviamente, para toda esta técnica de integración, particionando en cuadraditos y aproximando, no es lo que uno usa para calcular integrales en la práctica. Veremos métodos simples para calcular integrales más adelante, pero la idea es entender bien cuál es la cuestión, porque estas cuestiones muchas veces sirven para aproximar integrales de funciones complicadas. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene siempre es una función definida en un intervalo AB, en los reales, y esa función es acotada. Que sea acotada quiere decir que es acotada por arriba y por abajo, o sea que su imagen está entre un tope superior y un tope inferior. ¿Sí? Una cosa como habíamos dibujado en la clase pasada, yo tengo la gráfica de una función entre A y B, la considero positiva para no complicarme tanto la vida. Recuerden que si la función tuviera parte negativa, lo que se le llama el área algebraica, se me escapó, el área algebraica es negativa, o sea, las contribuciones al área total de una función de la parte negativa son negativas y de la parte positiva son positivas. Pero eso sale por la propia construcción. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace la idea es muy sencilla, la idea de Riemann, es particionar este intervalo AB en pedacitos, es decir, a este A le voy a llamar A0, voy a considerar puntos acá ordenados de menor a mayor, A1, A2, etc. Así hasta AN-1, y al último puntito, que es el punto B que cierra el intervalo, le voy a llamar el elemento enésimo de la partición, o sea, el AN. Entonces, una vez que tengo una partición, esto lo habíamos visto en la clase pasada, uno estudia el comportamiento de la función en los intervalos que me definen esa partición. O sea, esa partición que tengo ahí dibujada me define, obviamente, en intervalitos más chicos, el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Uno considera el ínfimo en cada subintervalo, el ínfimo de la función, por ejemplo esto, acá el ínfimo, no sé, será una cosita por acá, acá el ínfimo será una cosita por acá, y acá el ínfimo sería una cosita por acá. Se tendría que estar tocando ahí en realidad, pero bueno, disculpen el error en la traza. Vamos a corregir la función un poquito ahí. Obviamente la función tiene que aproximarse al ínfimo, y lo mismo que acá también, es una función que se aproxima. Y bueno, se entiende el dibujo. Entonces uno considera los ínfimos, y con eso define lo que es la suma inferior, que es simplemente considerar todos estos cuadraditos, estos rectangulitos. El área de un rectángulo sabemos lo que vale la base por la altura. Y entonces, sumando todas las áreas de estos rectangulitos, eso me da una cota inferior, digamos una área inferior a lo que sería el área total de la función entre la gráfica y el eje X. Que eso es lo que uno quiere calcular, o definir, mejor dicho, porque todavía no hemos definido lo que es el área de una función, el área bajo la curva de una función. En rigor no lo hemos definido, solamente hemos trabajado
con el área de rectángulos y con aproximaciones. Bien, entonces esto me da la suma inferior, y si yo ahora dibujo en rojo, en lugar de considerar el ínfimo, considero los supremos en cada intervalo, o sea, acá el supremo sería esto, 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 y hago la misma construcción de rectángulos, pero ahora considerando los supremos, tengo lo que se llama la suma superior. ¿Sí? Entonces, tengo una suma de áreas de rectángulos que me aproxima por debajo a la función, al área de la función, y otra suma de rectángulos que me aproximan por arriba. Esos son los que se llaman las sumas inferiores y superiores, y que dependen obviamente de la partición. O sea, la definición es esta. Vamos a escribir acá. Lo que sería, esto es repaso de la clase pasada, ¿no? La suma inferior, dada una partición y la función, yo defino un numerito que le llamo S con una estrella abajo para decir que es la suma inferior de la función f y de la partición p. Esto depende de la partición que yo he hecho. Y esto es simplemente considerar cada base de cada rectangulito. O sea, fíjense que las bases de los rectangulitos son el término iésimo más 1 menos el término AI de la partición. Esta sería la base. Esta sería la base del... Ay, ¿cómo? Esta sería la base del intervalito iésimo, o sea, lo que está entre AI y AI más 1, y eso lo multiplico por el ínfimo local, o sea, por el ínfimo de las funciones en ese intervalito. Esta es la notación que hemos usado para definir el ínfimo de una función en el subintervalo que estoy considerando, y sumo sobre todos los intervalitos. Y desde 0 hasta n menos 1. ¿Sí? Entonces, tengo la suma de todas esas áreas, azules. Esa sería la suma inferior. Y de la misma manera, uno define la suma superior, que también depende de la partición. Ya vamos Germán, a ver. tenés el micrófono abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ah, sí. Yo no me fijé. Perdón. Fíjense, cierren ahí. Si uno tiene la suma superior, la única diferencia entre la suma superior y la suma inferior es que ahora las bases de los rectángulos van a ser las mismas, pero las alturas cambian. En lugar de usar el ínfimo, usamos el supremo local de la función f en el intervalo en cuestión. Ahí hay más 1. Bien, entonces, esto dado una partición me define lo que sería la suma inferior y la suma superior, que no son otra cosa que las áreas. Esto lo vimos en la clase pasada. La suma inferior es el área acá dibujada con azul, y la suma superior es el área que está dibujada con rojo, para una partición. La idea de Riemann es muy sencilla, tan sencilla como esta. Vamos refinando esa partición, o sea, vamos haciéndola cada vez más finita, acá la partición en el eje, en el intervalo AB, de tal manera que voy aproximando mejor por rectangulitos cada vez más chicos, o sea, la base de los rectangulitos son cada vez más pequeñas, pero tengo muchos más rectangulitos cada vez. Entonces, es de esperar que esa aproximación por defecto mejore, o sea, sea cada vez mayor, si refino la partición. La aproximación por exceso sea cada vez menor, si refino la partición. Y en el límite de ese refinamiento, que ya lo vamos a definir con cuidado, esas dos cosas coincidan. La aproximación por debajo y la aproximación por arriba. Si esas cosas coinciden, eso me define el área, justamente el gráfico de la función entre A y B. ¿Sí? O sea, lo que queríamos definir, el área, lo que se llama la integral de... ¿Puede bajar un poco, profe? ¿Sí? ¿Si puedo bajar esto? Sí. Ah, perfecto. Ahí está. Ahora, ¿qué relación hay entre la suma inferior y la suma superior? Bueno, del dibujito es obvio. Del dibujito es obvio que los ínfimos locales, estos se llaman ínfimos locales porque los estoy tomando en intervalitos locales, entre AI y AI más 1, entre ese intervalito. Es obvio que los ínfimos siempre son esto, si lo comparo con esto, es obvio que el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo. Eso está claro. Pueden ser positivos y negativos, ojo. Si son, pueden ser positivos, negativos o cero incluso. Puede ser que el ínfimo sea cero localmente. ¿Sí? Lo importante es que estos intervalitos, las bases, siempre son números estrictamente positivos, por construcción. Porque yo ordeno los elementos de la partición, los pongo en orden creciente. Entonces, sea el ínfimo
el ínfimo siempre es menor que el supremo, pero sean estos numeritos positivos, negativos o nulos, incluso el ínfimo puede ser negativo y el supremo nulo, no me importa, como yo siempre los estoy multiplicando por elementos positivos, estas desigualdades se preservan. O sea, si el ínfimo es menor que el supremo y al ínfimo lo multiplico por un numerito positivo, este sumando acá va a ser menor o igual que este sumando acá. Y si yo sumo, hago la sumatoria de términos que son cada uno de los de arriba menores o iguales que cada uno de los de abajo, obtengo en definitiva que la suma esta es menor o igual que la suma esta. ¿Está claro? No importa que los ínfimos o los supremos sean positivos, negativos o nulos, eso no me importa. Como multiplico por numeritos positivos y sé que el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo, cada sumando acá va a ser menor o igual que cada sumando acá, y si lo sumo, si hago la suma sobre todos los sumandos, obviamente me va a quedar que esta suma acá es menor o igual que esta suma acá. Bien, y ahí tenemos, por eso es el área algebraica, porque si en el caso que la función tomase valores negativos, estas contribuciones de los rectángulos serían contribuciones negativas, pero no me importa, ¿sí? Siempre se cumple que la suma inferior es menor o igual que la suma superior. O sea, se cumple siempre. Para cualquier partición fija que la suma inferior de P es menor o igual que la suma superior. La suma superior es con el chirimbordo este arriba, ¿no? Creo que se lo puse así bien allá. Ah, está, la suma superior de F en P. ¿Estamos? Y es de esperar que si en ese procedimiento de refinamiento, y entre estas dos cosas está lo que sería, entre comillas, el área de F. El área de F en el intervalo AB. El área de la gráfica de F en el intervalo B. Lo pongo entre comillas, porque todavía no hemos definido lo que es el área de F. Lo que es de esperar es que si uno va refinando esta partición, las particiones, estos numeritos vayan creciendo, estos numeritos vayan decreciendo y que en un proceso límite coincidan. Si coinciden, uno dice que ese es el área de F entre A y B, o lo que es lo mismo, uno dice que esa es la integral de F entre A y B. A la suma superior, está perfecto. Bien, esto está todo colgado después, yo lo cuelgo en PDF, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la idea de Riemann, y es la idea que vamos a ver. Obviamente, esta es una idea muy, muy sencilla, que a veces funciona y a veces no. A veces vamos a ver que el límite ese por izquierda, esa especie de límite por izquierda, no coincide con el límite por derecha, entonces la función no es integrable. Son funciones muy retorcidas, pero ya vamos a ver ejemplos de funciones que no son integrables. Funciones muy irregulares. Y cuando coinciden, o sea, yo tengo una cota, fíjense acá en el dibujito, el área azul, lo que estoy diciendo es que el área azul siempre es menor o igual que el área en roja, para cualquier partición. Bien, entonces si yo voy refinando la partición, el área en roja va disminuyendo, es de esperar, el área en azul va creciendo, lo vamos a ver ahora, y es de esperar que en algún momento, si tengo suerte, el ínfimo, si me voy por arriba, coincida con el supremo si me voy por abajo, y eso defina, esos dos numeritos límites coincidan, y eso me define el área. Pero esa es la idea de Riemann que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Es una idea muy sencilla. Pero también este procedimiento me sirve para aproximar integrales de manera numérica. Es una aproximación bestial, particionar y estimar áreas por rectangulitos. ¿Sí? Que cuando vean métodos numéricos hay varios métodos de estimar áreas. Hay funciones que son tan complejas que es difícil calcular el área explícitamente, entonces uno procede por aproximaciones. Y esta es una buena idea de aproximar. Hay cosas mucho mejores, obviamente, pero como idea es muy natural. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es terminar con la construcción de Riemann. O sea, ver qué pasa, qué significa. No, las particiones son números reales. Estamos trabajando en intervalos reales. Las particiones es un conjunto finito de números reales. Que los ordeno de menor a mayor. El menor de todos es A, el extremo este del intervalo, y el mayor de todos es B, el extremo este del intervalo. Eso es una partición. Bien, entonces la idea de hoy es darle sentido a esta construcción de Riemann con todo rigor. Y no, lo que son mayores a cero, yo digo que es lo que son mayores a cero son estos, si yo considero el elemento I más 1 y el elemento AI. Porque justamente como la partición la estoy haciendo así, este es el AI y este es el AI más 1, y después siguen los otros,
Lo que estoy diciendo es que esta base de este rectángulo, que es ahí más 1 menos ahí, siempre es positiva. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Son números reales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar con cuidado lo que son las particiones, la estructura de orden de las particiones, qué pasa cuando se refinan, qué significa refinar, y qué pasa con las sumas inferiores y superiores, y cuándo coinciden ese procedimiento límite y me permiten definir el área. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y si queda tiempo, veremos ejemplos de funciones en donde este procedimiento funciona y funciones en los cuales este procedimiento no funciona. ¿Estamos? Y después seguiremos con las clases siguientes viendo cómo se calculan integrales de funciones relativamente sencillas, como son las funciones polinómicas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es repaso de las clases pasadas. Esta proposición, este resultadito es obvio, se los comenté recién, de dónde sale, pero entonces lo que ahora vamos a ver en rigor es las particiones de un intervalo, la estructura, cómo funciona esto, particiones de un intervalo, y después cómo se combinan las particiones con las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, esto es bien sencillo, ¿no? No hay ninguna complicación, pero es una clase técnica, ¿no? Es sencillo, pero es técnico, es necesario hacerlo con cuidado. ¿Qué es una partición? Repetimos. Me concentro ahora en un intervalito, AB. Entonces digo, una partición P del intervalo AB simplemente es un conjunto finito de puntos. Es un conjunto finito. Cuando digo puntos, quiero decir reales, ¿no? Estoy trabajando siempre con numeritos reales. Es un conjunto finito de reales, tales que está contenido en AB. O sea, en el intervalo AB tengo un conjunto finito de números reales. Es importante la palabra finito. Siempre vamos a trabajar con particiones finitas, porque no sabemos sumar cosas infinitas, infinitos términos. Sí, eso va a ser tema de cálculo 2 en varias variables, pero siempre trabajamos con cosas finitas. Particionamos en un número finito. Pero tiene que cumplir ciertas condiciones. La condición que tiene que cumplir es que tal que el A esté en la partición, sea el extremo izquierdo de la partición, y el B también esté en la partición. O sea el extremo derecho de la partición. Eso es una partición. Y si uno la quiere visualizar, es lo que le decía recién. Uno tiene acá el intervalo AB de números sobre la recta real, y uno, bueno, esto es el primer elemento de la partición, esto es el segundo, y tiene otros números reales que uno los ordena de menor a mayor. Este sería el que uno llama A sub 0, esto sería el que uno llama A sub 1, esto sería el que uno llama A sub 2, A sub 3, etc. Este sería el A sub n menos 1, y este sería el A sub n, que coincide con B. Sí, pero fíjense que están ordenados, por construcción, están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo la partición P igual A0, A1, A2, yo que sé, a n menos 1, a n, siempre estamos suponiendo que este último término es B, que este primer término es A, y que todos los otros están ordenados de menor a mayor. Esto es menor que A1, menor que A2, etc. Menor que a n menos 1, menor que el enésimo, que es el enésimo más 1, digamos, que es el B. ¿Sí? Fíjense que tenemos ¿cuántos elementos en la partición? Tenemos n más 1 elemento, porque empezamos a contar desde 0 hasta n. Pero sin embargo, una partición me define, me particiona, por eso se le llama partición justamente, una secuencia de puntos así ordenada de menor a mayor, me particiona el intervalo AB en n intervalitos. ¿Sí? En los intervalitos definidos por elementos consecutivos de la partición. Estos son entonces n intervalos. Y esto es lo que se llama una partición del intervalo AB. Pero yo la puedo definir a partir de los puntos. O sea, la partición es un conjunto de puntos. A partir de ese conjunto de puntos puedo construirme los subintervalos tal que la unión de todos ellos me da la unión del intervalo total AB.
¿Se entendió? Entonces, resumiendo, otro comentario que hacemos. Obviamente, lo que les decía recién, este conjunto de puntos, esto particiona o parte AB en n subintervalos. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que AB, el intervalo grande AB, lo podemos escribir como unión de varios subintervalos más chiquitos. El primer subintervalo es lo que va entre A0 y A1. Ahora cuando pongo así, esto es un subintervalo, ¿sí? Es lo que tengo acá arriba. A0, A1. Unión, A1, A2, etcétera. Unión hasta el último subintervalo, que sería el que arranca en A sub n menos 1 y termina en A sub n, que como ya sabemos, A sub n, acá es B, y el A sub 0 es A. Bien, o sea que he particionado en unión del intervalo AB, en unión de subintervalos. Fíjense un comentario. Esos subintervalos no son disjuntos, porque comparten los extremos. ¿Sí? Por ejemplo, el A0, A1 y el A1, A2 comparten el punto A1. Este intervalo y este intervalo tienen el punto común S, pero no importa, porque cuando uno considera áreas, si yo tengo si yo veo la contribución al área de un punto, es nula, porque es un rectángulo cuya base sería 0. ¿Sí? Entonces, que coincidan en un punto o no, tanto da, no aportan nada al área. ¿Sí? O sea, imagínense que yo digo, acá, pero cuando calcule todo el área tengo que tener en cuenta que acá el A1 lo estoy contando acá y también lo estoy contando acá, pero no importa porque la contribución al área de un solo numerito es nula, porque eso me define un rectangulito de base 0, así que el área es nula. Áreas, no vas a calcular áreas de 0 o menos, ¿sí? Sí. Voy a calcular áreas de todo tipo. Todo esto es en general. Esto es un intervalo. ¿Sí? La función puede ser positiva, negativa, lo que fuera. Si la función es negativa, el área algebraica es negativa. Si tiene parte negativa, esa partecita será negativa. ¿Estamos? Ahora solamente me estoy considerando... Acá no hay función. Cuando yo hablo de particiones, no tengo función. Tengo simplemente un intervalo que lo he particionado. ¿Está? Ahí la función ni me va ni me viene. Simplemente estoy hablando de la partición del intervalo. Entonces, esto acá si uno lo escribe de manera compacta, análogo a la... Uno siempre para evitar los puntos suspensivos, vieron que se usa símbolo de sumatoria cuando uno suma muchos sumandos, o de productoria cuando uno multiplica muchos productos, y acá lo que se usa naturalmente es la unión, el símbolo uniontoria, no sé cómo se llamaría esto, la unión con i desde 0 hasta n-1 de todos los intervalos de la forma a sub i más 1. Es la manera compacta de escribir esto. Es la unión de esos n intervalos. Es notación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver una relación de orden entre las particiones y vamos a definir con precisión qué quiere decir refinar una partición. Y luego vamos a ver cómo se comporta, las sumas inferiores y las sumas superiores cuando voy refinando las particiones. Es una forma de escribir de manera compacta todo lo que tengo arriba. ¿Sí? Bien. Entonces, orden entre particiones. ¿Sí? Una partición está claro lo que es. Entonces, orden entre particiones. ¿Cómo una partición es un conjunto de puntos, es un conjunto de R, de puntos reales? Tengo la relación de orden entre conjuntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno dice entre conjuntos? Uno dice este conjunto B está contenido dentro de este conjunto A. Esa es la notación de conjunto. Uno dice que B
está contenido en A o puede ser igual a A. Bueno, como las particiones son conjuntos, tengo también esa relación de orden entre particiones. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que una partición P está contenida en una partición Q. Simplemente lo que estoy diciendo es que la partición P, que está definida por este conjunto de puntos, por ejemplo, la partición P que estaba definida por ese conjunto de puntos, está contenida en la partición Q que está definida por este conjunto de puntos y además por otros conjuntos más, por ejemplo por S y por S, por otros puntos más. Entonces, el conjunto de puntos que me definen la partición Q contiene al conjunto de puntos que me define la partición P. Entonces tiene sentido hablar de que una partición está contenida en la otra, y por lo tanto tiene sentido decir que una partición es más fina que la otra o más gruesa que la otra. ¿Cómo se les ocurre decir? Si pasa que P está contenido en Q, uno dice, qué feo que es no tener pizarrón, porque a mí me gusta escribir en pizarrón a lo largo, y esto de andar subiendo me molesta muchísimo. ¿Cuál les parece que es más fina, más refinada que la otra? Obviamente la Q tiene más puntos, o sea, es un refinamiento. Es como si uno agarra un tamiz para pasar arena y lo hace más finito. Deja pasar granos cada vez más chicos. Entonces, la Q es una partición más fina que la P, o lo que es lo mismo, la P es una partición más gruesa que la Q. O sea, uno dice, cuando pasa esto, que P es más gruesa que Q, es una partición más gruesa, más burda, que Q, o lo que es lo mismo, P es, o lo que es lo mismo, perdón, Q es más fina, o Q es más fina que P, o sea, la he refinado más. ¿Está claro? Entonces, es una relación de orden parcial, de la misma manera que la relación de conjuntos es una relación de orden parcial. ¿Qué quiere decir que sea una relación de orden parcial? Es que, dados dos conjuntos, yo no puedo decir siempre que uno está contenido en el otro. A diferencia de los reales, si uno me dan dos números reales, yo sí puedo decir que uno es menor o igual que el otro, o que son iguales, o que el otro es mayor o igual que el uno. ¿Sí? Pero en conjuntos no. Es una relación de orden parcial, porque orden de particiones es una relación de orden parcial, porque hay como les decía recién, hay particiones que no están contenidas unas en las otras. Eso ya lo voy a comentar un ratito. ¿Por qué se le dice que es una relación de orden? Es una relación de orden. La contención es una relación de orden. ¿Qué es una relación de orden? En este caso le decimos un orden parcial, por lo que les comentaba recién. Es una relación de orden. ¿Qué significa una relación de orden? No sería más, porque más fina que... Sí, claro, se define así. La cantidad de puntos, la más fina es la más fina es la que tiene más puntos. O sea, imaginen que yo tengo ¿cómo se llaman esos cosas para un colador? ¿Cuál colador es más fino? Si un colador es así y si el otro colador es así. Bueno, este es más fino y este es más grueso, porque deja pasar deja pasar cosas más gruesas que este. Esa es la idea, ¿no? La idea del colador. Es una relación de orden, como les decía, parcial. ¿Qué significa una relación de orden? Una relación de orden es una relación que involucra elementos, en este caso son los conjuntos, que cumplen las siguientes tres condiciones. Que todo elemento se puede comparar consigo mismo. En efecto, la partición P es igual a la partición P, no estoy diciendo nada nuevo, y si es igual está contenida, porque el contenido involucra la igualdad, recuerden eso, y esa propiedad se llama propiedad reflexiva. Bien. Otra propiedad que cumple la relación de orden, algo para hacer una relación de orden, es que si P está contenido en Q y Q está contenido en R, entonces necesariamente P está contenido en R. Y esa es la propiedad de transitividad que define una relación de orden. Transitiva. Tengo que escribir transitiva porque si no, no me alcanza el margen.
Y la otra es lo que se llama la propiedad, la antisimetría. Es decir, si P, la partición P está contenida en Q, y además la partición Q está contenida en P, es decir, si un conjunto está contenido en otro y el segundo conjunto está contenido en el primero, necesariamente tienen que ser iguales, y esto es lo que se llama la propiedad de antisimetría. Bien, antisimetría. O sea, una relación de orden es una relación como esta, que involucra una relación, que en este caso es la relación de contención, y elementos, que en este caso son conjuntos. Y cumple tres propiedades. Todo elemento es comparable a sí mismo, o sea, todo elemento P, en este caso, está contenido en sí mismo, en P. La segunda es la transitividad, que es esta que está acá abajo. Si P está contenido en Q y Q está contenido en R, entonces P está contenido en R. Y la última es la antisimetría. Si P está contenido en Q y Q está contenido en P, entonces P igual a Q. Fíjense que es la generalización de la idea de relación de orden para los números reales. ¿Sí? Si yo defino la relación de orden menor o igual, yo sé que todo X es menor o igual que X, en el caso de los reales. Si X es menor que Y e Y es menor o igual que Z, X es menor o igual que Z, esa sería la transitividad. Y si X es menor o igual que Y, y además Y es menor o igual que Z, entonces necesariamente X es igual a... Perdón, si X es menor o igual que Y e Y es menor o igual que X, entonces necesariamente X e Y son iguales. Es una relación de orden total entre los números reales si uno usa los números reales con la relación menor o igual, eso es una relación de orden y es total. Pero en este caso es una relación de orden, pero es parcial, porque no es una relación total la que estamos viendo ahora, porque no todos los elementos son comparables. No es relación de orden total, o sea, cumple las tres propiedades de la relación de orden, pero no es una relación de orden total, como sí lo es el menor o igual en el conjunto de los reales, pues existen P y Q particiones, tales que, ¿sí? Recuerden que particiones son conjuntos, tales que P no está contenido en Q, la partición P no está contenida en Q, y la partición Q no está contenido en P. ¿Sí? Entonces, que la relación de orden se dice total cuando yo puedo comparar cualquier par de elementos en el espacio donde estoy trabajando. Un segundito, ahí me levantaron una mano. Y no es una relación de orden total, o sea, uno dice que es una relación de orden parcial, porque si bien es una relación de orden, no todos los elementos son comparables. Imaginen una partición P que tenga este elemento, este, y este, acá uno acá del medio, y otra partición Q que tenga este elemento, este y este. Esto es la partición P y esto es la partición Q. Entonces P y Q no son comparables, porque ni P es un subconjunto de Q, ni Q es un subconjunto de P. ¿Está claro? Fíjense, la partición P involucra tres puntos, este punto y este punto. Y la partición Q involucra este punto, este punto, este punto y este punto. Ni esta está contenida en esta, ni esta está contenida en esta. Tienen puntos en común, sí, los extremos son en común, pero ni una está contenida, ni P está contenida en Q, ni Q está contenida en P. ¿Sí? P no está contenida en Q porque este puntito acá no aparece, y Q, y bueno, en fin. Bueno, preguntas. Acá hay alguien que levantó la mano recién. Pero era eso mismo que acabas de explicar lo que te iba a consultar. Sí. Piensan que una partición es un conjunto. Y ahí se solucionan todos los problemas. Un conjunto de puntos. ¿Sí? Eso último de P no contenido Q y eso me enredó un poco. No, explicar? Fíjate con conjuntos. Cuando uno trabaja con conjuntos, como un dibujito que yo les hice recién, si yo tengo un conjunto A que es así y un conjunto B que es así, yo no tengo que A está contenido en B ni B está contenido en A. O sea, esos dos conjuntos no son comparables. Si bien yo tengo una relación de orden entre conjuntos, yo puedo decir cuando un conjunto está contenido en otro, y esa relación de contención entre conjuntos cumple esas tres propiedades que definen una relación de orden, porque todo conjunto está contenido en sí mismo. Si un conjunto está contenido si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Y si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A y B son lo mismo. Esa relación de orden no es total porque hay conjuntos que no son comparables. Por ejemplo, yo no puedo decir que A está contenido en B o que B está contenido en A. Y eso me pasa acá si lo traslado a este contexto. Recuerden que las particiones son conjuntos. Entonces, este conjunto de arriba
esto que dibujé acá arriba, de 3 puntos, no está contenido en este conjunto acá abajo. Tienen puntos en común, como este, tienen puntos en común. El A y el B están en común, pero sin embargo esta partición P tiene este punto que no aparece abajo, y la partición Q tiene estos 2 puntos que no aparecen arriba. ¿Está bien? Entonces, como ahora sí. conjuntos, ni uno, ni P contiene a Q, ni Q contiene a P. Pero hay un par de observaciones importantes, entonces, que acá vale la pena hacer. Observaciones. Esta parte es linda, porque ya van a ver que se termina cerrando todo ahora con un resultado que les voy a dar en un ratito. Observaciones. ¿Cuál es la partición, ya que hablamos de particiones finas y gruesas, cuál es la partición más gruesa de todos? O sea, ¿cuál es la partición más burda, digamos? AB. Claro, A ver. la partición que solamente contiene A y B. Solamente contiene esos 2 puntos, es la más burda de todas. Es lo que se llama, es la partición más gruesa. Y aunque ustedes no los crean, a veces me sirve para dar a veces me da información, como ya veremos, si nos da tiempo hoy o si no la clase que viene, con un ejemplo. O sea, que sea la partición más gruesa significa que P0 está contenido en P para toda partición P. Acá sí se cumple partición P. Acá sí se cumple que P0 está contenido dentro de todas las otras, porque toda partición, por definición, contiene los extremos, A y B. ¿Sí? Es la partición más gruesa. Es como si yo agarrara en el dibujito inicial y como para aproximar el área considerara como partición todo esto. AB. Entonces me fijara el ínfimo total ahí, que sería este punto que acá, aunque ya la función prácticamente no se ve, y con eso construyera el área de abajo, me fijara el supremo total, que sería esto, y con eso construyera el área de arriba. Es la aproximación más burda que uno puede tener con rectángulos. ¿Sí? Entonces, esa es la partición más gruesa. ¿Hay partición más fina que las otras? No, ese es un problema, porque uno diría, bueno, si hay una partición más fina, resuelvo todo, si hay algún tipo de orden entre las sumatorias y las particiones, que a medida que la voy refinando se van haciendo mejores, pero el tema es que no hay una partición más fina que otra, pues siempre son conjuntos finitos. Si yo tengo una partición que es un conjunto finito, siempre puedo agregarle más conjuntos finitos en el intervalo AB. O sea, no existe una partición más fina que las otras. No existe la partición más fina. ¿Sí? No hay una partición que sea la más fina de todas, porque como les decía recién, como son conjuntos finitos, a mí me dan cualquier conjunto finito y yo siempre puedo agregarle más conjuntos finitos, más puntos a ese conjunto e irla refinando. ¿Sí? Entonces, pero sí hay una operación que uno puede hacer, que es a partir de 2 particiones construir una que sea más fina que las 2. Y la idea es bien sencilla. Miren, si ustedes me dan 2 particiones, insisto, piensen que particiones son subconjuntos de puntos en el intervalo AB, que contienen al punto A y que contienen al punto B, entre ellos. ¿Sí? Dadas P y C, ¿cómo hacemos para construir cómo hacemos para construir una partición más fina? ¿Sí? Digamos que esto, miren el dibujito esto era P y esto era Q. ¿Cómo hago yo para construir una partición más fina que esas dos? P más Q. P Menos P Q. unión Q, es decir, P unión Q, este puntito lo agrego acá, este puntito lo agrego acá, ¿no? Y este puntito acá lo agrego acá. Entonces esto sería P unión Q, lo que tengo ahí sería P unión Q, que es más fina que P, porque contiene los puntos de P, y es más fina que Q, porque contiene todos los puntos de Q. ¿Se dan cuenta? Entonces, la manera de construir una partición más fina es hacer P unión Q. ¿Sí? Es así de sencillo. A los puntos que me definen la partición P, le agrego todos los puntos que me definen la partición Q. Algunos a lo mejor se repiten, como por ejemplo los extremos. No me importa. Los agrego y los ordeno de menor a mayor y tengo una nueva partición. Esa P
construimos P unión Q. Y siempre se cumple, como les decía recién, que P es menor o igual, no, menor o igual, está contenida en P unión Q, y de la misma manera Q está contenida en P unión Q, porque son conjuntos. O sea, eso es lo que se llama la unión, es lo que se llama el refinamiento común. Esto es lo que se llama la unión, se llama el refinamiento común. Común de las particiones P y Q. Entonces, si bien no hay una partición que sea más fina que las otras, siempre hay un procedimiento, dadas dos particiones, de construir una partición que sea más fina que las otras. Porque en efecto, acá lo que estamos diciendo es que P unión Q es más fina que P, y que P unión Q es más fina que Q. Y ese es el procedimiento que vamos a usar ahora, para ver cómo se van acomodando las sumas inferiores y las sumas superiores a medida que uno va refinando una partición. ¿Se entiende? Eso es lo que queremos ver ahora. Ese es el punto clave. ¿Está claro hasta acá entonces? La idea entonces es ir refinando las particiones y ver qué pasa con las sumas inferiores y las sumas superiores. Por lo tanto, el siguiente punto es qué relación hay entre las particiones, o entre el refinamiento de particiones, y las sumas inferiores y las sumas superiores. ¿Sí? Si hacemos P y Q iguales. Si son iguales, la unión me da lo mismo. Digamos, la unión de P y Q me daría igual a P igual a Q. O sea, por definición es más refinada, porque la relación de orden es una relación reflexiva. O sea, P unión Q, P sería igual a P unión Q. O sea, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Sería por definición algo más refinado, pero es un refinamiento trivial en ese caso, porque no me da puntos nuevos. ¿Bien? Pero entonces ahora lo que importa ver en lo que sigue de clase, y con esto esta es la parte linda porque termina de cerrar el tema de integración, creo que estamos bien con el tiempo, ¿qué relación hay? Y esto lo vamos a hacer con cuidado. Acá empiezan a aparecer los teoremas que no son triviales. O más o menos, tampoco es que sean dificultosos, pero empiezan a aparecer las cosas delicadas, las cosas técnicas. O sea, lo que vamos a ver ahora es qué relación hay entre particiones. Ahora sí metemos funciones, ¿no? Relación entre particiones. O sea, ¿qué pasa cuando yo voy refinando una partición con las sumas superiores, particiones, sumas superiores y sumas inferiores? Eso es lo que el siguiente paso de la técnica de Riemann. O sea, ¿qué pasa con las sumas inferiores y las sumas superiores, o con las áreas por debajo y las áreas por arriba, cuando yo voy refinando una partición? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una serie de resultados previos, unos lemas. Hay unas cosas, recordemos que como siempre, f es una función de A en R acotada. Esto va a ser siempre a lo largo de toda la teoría de esta integración. Después veremos casos más generales. Y la función está definida en un intervalo AB que siempre va a ser el mismo. Entonces, veamos una serie de lemas. Algunos ya los teníamos. Vamos a definir el primer lema que ya teníamos. No voy a volver a escribir lo que era la suma superior y la suma inferior, pero lo que sí habíamos visto es que si dada una partición, la suma inferior de F dada la partición P siempre es menor o igual que la suma superior de F dada la partición P. Y esto es para toda partición que yo use. Para toda partición P. ¿No? Esto es lo que vimos hace un rato, porque en una estoy usando el ínfimo y otra estoy usando el supremo, entonces la demostración ya la vimos. Demostración obvia, ya la vimos. Ya vimos. Bien, los lemas son resultados sencillos que uno los usa para probar proposiciones o teoremas más sofisticados. Segundo lema, que también, bueno, habría que probarlo con rigor, y eso está hecho en el teórico de Miquel, pero es bien intuitivo, así que no lo vamos a probar, y es bien natural, y es bien sencillo. El segundo lema, otro lema me dice, ¿qué pasa si yo agarro, vamos a hacer un dibujito, qué pasa si yo agarro
un subintervalo que está contenido dentro del otro. O sea, si considero el intervalo A2, B2, que está contenido dentro del intervalo A1, B1, y a su vez este está contenido dentro del intervalo original donde estamos trabajando, AB, ¿no? Si pasa eso, se cumple lo siguiente. Voy a hacer un dibujito antes. Antes de terminar de escribir el lema, voy a hacer un dibujito. Yo lo que estoy diciendo es que tengo el intervalo original que era AB, y tengo un intervalo por acá que le llamamos A1, B1. Cuando usamos esta notación, estamos usando intervalos, ¿no? Recuerden que una partición, un conjunto de puntitos, me definen un conjunto de intervalos. Puntitos ordenados. ¿Sí? Y tenemos acá adentro otro subconjunto A2, B2. ¿Sí? Tenemos eso. Ay, ¿qué hice? Dios. Salí de acá. Dios mío, ¿qué hice? La flecha hacia abajo. Creo que sí es. Qué pena. Ahí abajo derecho. Ay, sí, ahí abajo a la derecha. Sacar esto, pero ¿cómo lo hago para sacar? La Acá. flechita hacia abajo, mira. Hay un cuadradito. Sí. Abajo, la línea. La de abajo. Hay un cuadradito a la derecha y una flechita hacia abajo. Ah, tenés razón. Ah, Al lado del teclado. soy un analfabeto tecnológico de la vieja generación que programábamos con Fortran y Dios mío, estas cosas, bueno, es la edad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces, casi la voy a aparecer de nuevo. Entonces tengo en definitiva un intervalo grande, el AB, adentro el A1, B1, que contiene a su vez a la 2B2. Eso es lo que dibujé ahí arriba. Y tengo la función, yo lo que quería hacer recién, que ahora no me aparece más, no sé por qué. Le faltó el B2. Uy, otra vez esta porquería. Me faltó el B2, Dios, pero yo quiero hacer aparecer... Ahí está. Me faltó el B2, exacto. Ahí está el B2. Ahí está, ahora sí. Entonces, fíjense, y ahora acá arriba tengo... Recordemos que arriba de todo esto tengo una función, ¿no? Tengo la función f, que está definida desde A hasta B. Ahora sí entran particiones y funciones, porque cuando yo hablo de sumas superiores y sumas inferiores, aparecen particiones y funciones. Fíjense, esto es tan trivial que no lo voy a probar, pero se puede probar con rigor. Miquel lo hizo, pero es tan trivial que lo vamos a obviar. Fíjense, si yo me restringo al intervalo A1, B1, la función, y si yo por otra parte me restringo al intervalo más chico, A2, B2, con la función, que la dibujé tan plana que ahí no se van a ver las diferencias. Déjenme, ya que estoy con los colores estos, déjenme hacer mejor el dibujito. ¿Sí? Esta era la función. Y esta era la función restringida a puntos intermedios. Fíjense que si yo ahora considero los ínfimos y los supremos de las funciones sobre esto, sobre este intervalo, que es el más chiquito de todos, y después sobre el intervalo más grande, ¿qué pasa? Hay un orden. Hay un orden. Por ejemplo, si yo considero el ínfimo, se cumple lo siguiente, es lo que quería poner. Este es el lema, ese dibujito lo hice para que quede claro el siguiente lema. ¿Qué pasa con el ínfimo de la función f si yo me restringo al intervalo más chiquito, A2, B2, comparado con el ínfimo de la función f si yo me restringiera al intervalo A1, B1? Déjenme borrar y trasladar esto para que entre todo, ¿no? ¿Qué relación hay entre el ínfimo de la función f en el intervalo más chiquito, A2, B2, con respecto al ínfimo de la función f en el intervalo un poquito más grande, el A1, B1? Y lo mismo con el supremo. ¿Qué pasa con el supremo de f en el intervalo A2, B2 comparado con el supremo de f en el intervalo A1, B1?
Fíjense, es bien sencillo. Es bien sencillo porque como en el intervalo más chico estoy considerando la función f sobre menos puntos, recuerden que el ínfimo lo estoy tomando sobre los valores de f. Y como estoy restringiendo a un conjunto de puntos más chiquitos, que eventualmente el conjunto más grande, que es el A1, B1, necesariamente el ínfimo acá, ¿qué dirección tendrá? El ínfimo sobre el conjunto más chiquito será ¿no? mayor o igual que el ínfimo sobre el conjunto más grande. En efecto, fíjense, el ínfimo acá sobre el conjunto más chiquito es este, y el ínfimo sobre el conjunto más grande es este. O sea, el ínfimo, como me estoy restringiendo a un conjunto, a un dominio más chiquito, entonces el ínfimo va a ser más grande que si me restringo a un dominio más grande, porque hay chances de que tenga a un dominio más grande que lo contiene, porque hay chances de que obtenga valores más chicos si considero un intervalo más grande. Y de la misma manera hay chances de que obtenga valores más grandes si me restringo a intervalos más grandes con respecto al supremo. ¿Qué pasa con respecto al supremo? El supremo, bueno, acá culpa del dibujo me va a quedar el mismo valor, pero fíjense, el supremo, si yo me restringo a un conjunto más chico y si ahora agrego un conjunto más grande, las chances, el supremo no va a disminuir, o va a quedar igual o va a aumentar. Entonces, si yo considero un conjunto más grande, que contiene al más chico, el supremo va a tener esta dirección. Acá en este caso, como está dibujada la curva, justamente me da lo mismo, porque el supremo en el intervalo más chico sería este, y el supremo en el intervalo más grande coincide ese mismo, se alcanza en ese punto. Pero supongamos que la curva siguiese para arriba, así, imparable. Entonces ahí en ese caso, si yo considero el supremo en el conjunto más grande, obviamente me da más grande que el supremo en el conjunto más chico. ¿Se entiende? Estas no las vamos a probar, se puede probar con rigor matemático de que un conjunto está acotado por el otro, tiene una cota superior, entonces el supremo existe, con el axioma de completitud. Esto se prueba con el axioma de completitud, pero no lo vamos a hacer. La demostración es trivial usando el axioma de completitud. Me conformo con que la vean ahí en la gráfica, pero si uno la quisiera hacer con cuidado, hay que usar el axioma de completitud. Eso está hecho en las clases de Miquel. ¿Se entendió eso? Entonces, tenemos una relación para los ínfimos y para los supremos. Y con eso pasa siempre, con todas las funciones. Exactamente, porque tengan en cuenta lo siguiente, lo que estamos haciendo es restringiendo el dominio de una función. Entonces, si yo tengo una función y la considero sobre un dominio más chico, entonces, y después la considero sobre un dominio más grande, que me contiene al dominio más chico, obviamente en el dominio más grande, el ínfimo aumentar no va a aumentar, o va a quedar igual o va a disminuir. Y el supremo disminuir no va a disminuir, a lo sumo va a quedar igual o va a aumentar. Entonces, cuando considero un conjunto más grande, el supremo me da mayor o igual que si considero un conjunto más chico, y lo mismo contenido, ¿no? Estamos hablando de un conjunto contenido en otro. Y lo mismo para el otro, porque el dominio es más chico, exacto. ¿Qué me está diciendo Ivana? Sí, si el dominio más grande considera el mínimo de la función y en el dominio más chico no. Bueno, no. Es una relación, perdón, es algo que vamos a usar ahora. Hablo y escupo. Espero que no se vea eso en el video. Qué bronca, me voy a tomar un mate, tengo la garganta seca. Las relaciones que precisamos son esas. ¿Sí? Porque yo decía, porque por ejemplo, no sé, se me ocurre en la función x al cuadrado, si consideras un dominio más grande y después uno más chico, pero no consideras la parte del vértice, el ínfimo en el dominio más grande sería menor que en el dominio más chico. Si considero x cuadrado en el intervalo 0,1, por ejemplo. No, por ejemplo, no sé, tu dominio más grande o el más amplio, digamos, lo considerás menos 3, 3. ¿Y qué función me dijiste? X cuadrado. Menos 3, 3, la función x cuadrado. ¿Sí? O sea, una función cuya gráfica es la parábola esta. Exacto, y el más chico lo considerás como menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, sí. Ahí en el menos 3, 3, el ínfimo es más chico que en el menos 2, menos 1. Sí, y es lo que estoy diciendo ahí. El ínfimo en menos 3, 3, el ínfimo en menos 3, 3 es es 0. O sea, el ínfimo, vamos a obviar notación. El ínfimo de la función f en el intervalo menos 3, 3, dije que iba a obviar notación y la estoy usando, es 0. ¿Sí? Es 0. Y el ínfimo
de la función f en menos 2, 1, ¿qué es? Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al uno. cuadrado que es 1, o sea, es 1. Lo que estoy diciendo es que el ínfimo en el conjunto más grande es necesariamente menor, en este caso es menor, pero podría poner menor igual, que el ínfimo en el intervalo más chiquito. Y Ah, es lo pero que- no estabas diciendo al revés. O sea, yo había entendido No, que en no, el no, intervalo no. más chico era menor que en el más No, grande. no. El más chiquito acá es el A2B2. Lo que estoy diciendo es que el ínfimo en el intervalo más chiquito es mayor o igual que el ínfimo en el intervalo más grande. En el supremo se cambian los Ah, signos. está. En Bien, el bien, bien, supremo bien. se cambian, ¿no? Ojo, Sé que había entendido al revés entonces. en un lado Por van... eso no me cerraba. Ahí va. Está perfecto la aclaración. Gracias. En el ínfimo van para... De nada, en el ínfimo van para este lado y en el supremo van para el otro. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Y ahora podemos ir al resultado fuerte de la clase de hoy, que este es el resultado técnico más importante, del cual se desprenden todas las cosas lindas, que me dice lo siguiente: proposición. Y esto sí, como es un resultado técnico más importante que un lema, vamos a usar los lemas, le vamos a llamar proposición. Proposición es un resultado técnico un poquito menos importante que un teorema, sino que es algo que es más complicado que un lema, pero menos importante que un teorema. Son todos resultados intermedios para probar que la construcción de Riemann funciona. Si yo tengo dos particiones, y ahora viene la parte interesante. Yo tengo dos particiones. Son tales que una está contenida en la otra, o sea, una es más fina que la otra, la Q es más fina que la P. Si yo tengo dos particiones tales que la Q es más fina que la P, entonces vale lo siguiente. Y acá viene la parte linda, la parte más linda. Entonces vale lo siguiente. Tengo la siguiente serie de desigualdades. Déjenme escribirla y ya las conversamos. Estoy comparando, como les decía recién, particiones con sumas inferiores y sumas superiores. Bien. Tomo un mate, ya les explico y ya las probamos. Ya explico el significado importante que tiene todo esto. Sin café el mate, ¿no, profe? No, sin café, no. No, está. No, basta de experimentos. Fíjense lo siguiente. Yo tengo que la partición Q es más fina. Lo que estamos diciendo es que si yo refino la partición, entonces la aproximación por abajo que hacía de las áreas mejora, porque este numerito es mayor que este numerito. Si yo a P la refino por Q, entonces la suma inferior me da un poquito más alta. Es como si la aproximación por defecto subiera un poquito. ¿Sí? La construcción por áreas, esa que yo hice, sube un poquito. Y la construcción por defecto baja un poquito, porque si la Q es más fina que la P, entonces la construcción por exceso de las áreas, que eran estas con las estrellas para arriba, esta es más chiquita que esta. Lo que estamos diciendo, si yo lo traduzco a todo esto en el dibujo que habíamos hecho al principio, disculpen que vuelva para atrás al principio de todo, si yo lo reduzco al dibujito que habíamos hecho al principio, si yo refino la partición, las áreas que yo pinto con rojo, que son las áreas por exceso, o sea, las áreas de los rectángulos que me acotan por exceso, se van haciendo cada vez más chiquitas, van disminuyendo. Y las áreas de azul, que son las áreas por defecto, las áreas que están siempre por debajo de la función f, bueno, cuando es positiva, ¿no? Si no están, bueno, si son negativas la construcción también vale, pero se van aumentando por abajo. O sea, lo que está en azul va aumentando, o manteniéndose igual, y lo que está en rojo va disminuyendo o quedándose igual. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy refinando, y esto me da sentido la construcción de Riemann, a medida que yo voy refinando la partición, las aproximaciones que voy obteniendo a algo que voy a terminar llamando área, son cada vez menores, porque las aproximaciones por defecto se hacen cada vez más grandes, y las aproximaciones por exceso se hacen cada vez más chicas.
Perfecto. Entonces, este es el resultado que hay que probar, que me relaciona dos particiones, una que es menor que la otra, o más fina que la otra, y las sumas inferiores y las superiores. Hay una desigualdad que ya vimos. ¿Cuál es la que ya vimos? Hay una desigualdad que ya La del vimos. medio. La del medio se cumple, porque ya vimos que, dada una partición Q fija, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma inferior. Esto ya la vimos, me involucra una única partición. La que hay que probar es esta, que le podemos llamar desigualdad A, y esta, que es la que le llamamos desigualdad B. Como Miquel probó la desigualdad A en su clase, la construcción, les dijo como ejercicio que prueben la otra, la B, que es totalmente análogo, yo voy a probar la B. O sea, yo voy a probar que si refino una partición, si la partición P es más gruesa que la partición Q, entonces necesariamente la suma superior es menor o igual, la disminuyo. La demostración es técnica, pero es bien interesante. ¿Estamos? Entonces, esta ya la vimos. A la hizo Miquel en su clase. Y dejó la B como ejercicio. Bueno, yo voy a hacer la B, que es completamente análoga a la A. Entonces vamos a ver, esta la vamos a ver. Esta la vamos a ver. Entonces, demostración, veamos la partecita B. Y para la partecita B yo necesito calcular, considerar, la A es análoga, ¿no? Yo necesito ver qué pasa cuando refino una partición. Entonces hay dos casos particulares, hay un caso que es el más sencillo de todo, que es cuando la diferencia entre la partición P y la partición Q es simplemente que en la Q le agregué a la P un punto más. Entonces, caso particular, después ya vamos a ver que todo se reduce a eso. Caso particular, supongamos que la partición Q, que es la más fina, es la partición P a la cual le he agregado un punto que le llamo a gnocchi o a tilde, donde obviamente ese a gnocchi no está en la partición original P, no pertenece a P. ¿Sí? O sea, yo tenía una partición P y lo que hice le agregué otro punto. Entonces, tengo una partición, la vamos a escribir acá. Tenemos la partición P, que recuerden, arranca siempre en A, que le llamamos A0, A1, etc. Por acá vamos a tener acá, por acá vamos a tener acá más 1. Seguimos. Y por acá vamos a tener la AN. Y tengo la partición Q. Bueno, justamente separamos acá y acá más 1 porque consideramos que el puntito a tilde cae entre esos dos valores. Y tenemos la partición Q que es exactamente igual a la P, solamente que entre acá y acá más 1 cae el a gnocchi ese que le dibujé ahí. A gnocchi, acá más 1, y así siguen. O sea, la única diferencia entre estas dos particiones es que a la anterior le agregué este puntito en el medio. Bien, tengo todos los otros puntos y ahí en el medio le chanté otro. En el intervalo acá más 1, le agregué el a gnocchi. Y quiero ver ahora que la suma superior de esta es más chica que la suma superior de este. Y después vamos a ver cómo se generaliza para cuando le agrego, cuando tengo que la diferencia es Q tiene muchos más puntos que P. Contiene a P, pero tiene muchos más puntos. Bien, entonces, es técnica esta demostración, pero es linda hacerla con cuidado. Demostración. Bueno, escribamos lo que es la suma superior para P. Vamos a usar el azul, para el negro ahí, me gusta más el color azul. La suma superior, por definición de FP, acá es cuando uno quiere tener un pizarrón que mida 2 metros de largo, es, por definición, ¿qué es? Es la suma y desde 0 hasta n-1, estamos diciendo que la partición P tiene n puntos, ¿sí? De las bases, de los intervalitos, ahí más 1, menos ahí, por el supremo de F, en cada uno de esos subintervalos. Esos son lo que se dicen los supremos locales.
Perdónenme que dibuje apretado, que escriba apretado, pero no me da la pantallita esta para escribir. Entonces, a esta suma, fíjense que hay una parte que tienen en común, P y Q, que es todos estos elementos están acá y están acá. Y todos los que siguen de acá en adelante están acá y están acá. Por lo tanto, la única diferencia es lo que está ahí, lo que me agrega a tilde. Entonces, esta sumatoria la vamos a separar entre los I entre 0 y K, I estrictamente menor que K, vamos a poner así, vamos a escribirlo así. A ver, una sumatoria la vamos a poner como una sumatoria con I desde 0 hasta K menos 1, de todos esos chirimbolos que tengo ahí, no los voy a escribir, de todas esas cosas que tengo ahí, más el término que corresponde a poner I igual a K. Cuando yo pongo I igual a K, ¿qué me queda acá? Me queda AK más 1 menos AK, este va a ser el término que me va a dar la diferencia, por el supremo de F en AK más 1, ¿cierto? Ese sería el término késimo de la sumatoria. Y después sigue más la sumatoria con I desde K más 1 hasta el resto. Eso no lo escribo porque en definitiva lo voy a tener tanto en la partición P como en la partición Q. ¿Sí? ¿Se entiende? A esto le vamos, para poner nombre, a esto le vamos a llamar, esa sumatoria que involucra todos los primeros numeritos estos, le vamos a llamar S I menor que K, porque involucra a todos los índices menores que K, y a toda esta sumatoria le vamos a llamar S I mayor que K. ¿Sí? Porque involucra todos los índices I desde K para arriba. Uno involucra todos los índices I hasta K, otro de K para arriba, y acá tengo el índice K separado aparte. ¿Sí? Y se entiende por qué hice esa... Ay, es que no puedo hacer más zoom. Qué horrible, odio trabajar así. Necesitarían... Bueno, no quiero insultar más. Profe, me perdí. ¿Qué quería después de los puntos en las sumatorias? ¿Querían los puntos? Iría esto. Las bases, los intervalos por los supremos. Pero los intervalitos incluirían estos primeros puntos. Hasta acá. ¿Sí? Pero como esos primeros puntos aparecen acá y aparecen acá, no va a haber diferencia cuando considere la partición P y la partición Q. Porque tanto las bases de los intervalos como los supremos van a aparecer acá y van a aparecer en la sumatoria con la partición Q. Y lo mismo con esto, con los que están desde K más 1 hasta N, las longitudes de los intervalitos y los supremos van a aparecer tanto acá como acá. La única diferencia va a ser con lo que pase entre acá y acá más 1, que es justamente donde ahí le chanté el numerito nuevo a tilde que me diferencia de la partición Q y de la partición P. Por eso, a toda esa primera parte de esa sumatoria, separo todo lo que no va a cambiar cuando considere Q, que es lo que va entre los intervalitos, entre los K menos 1 primeros intervalitos, todo lo que no me importa, que son los intervalitos que siguen desde K más 1 en adelante, y dejo lo que sí me importa, que es esto. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre P, la partición P y la partición Q? La única diferencia es que a la partición P le agregué el add gnocchi entre acá y acá más 1. Entonces hagamos lo siguiente. Esto es lo mismo que notación, SI menos K lo dejo ahí. Después más. A esto acá lo vamos a escribir de una manera un poquito distinta. Fíjense, no se mareen. No se mareen. Lo vamos a escribir de una manera un poquito distinta. Vamos a poner un corchete. Vamos a poner a gnocchi, que es el punto que agregué, menos acá, más acá más 1, menos a gnocchi. Y eso multiplicado por el supremo de F, ay, Dios mío. Lo voy a poner acá arriba, de F en acá y acá más 1. O sea, fíjense que... y acá cierro el paréntesis. Fíjense que lo que he hecho simplemente es a esto le he sumado y le he restado a tilde. Fíjense, en efecto, si yo desarrollo esta suma acá abajo, me queda acá más 1 menos acá, que es lo que tenía acá arriba,
y el A tilde este con el menos A tilde este se va. O sea que me sigue quedando una igualdad. No hice nada nuevo. Simplemente que le agregué el A tilde para tener en cuenta justamente que el A tilde es algo que le estoy agregando entre acá y acá más 1. Entonces, para que me aparezca esta diferencia y esta diferencia. Lo que he hecho es escribir esta diferencia grande, este intervalito, como la longitud de este intervalo más la longitud de este intervalo. O sea que no me agrega nada. Bien. Y después lo que sigue, que es SI mayor que K. Ahora, pregunta que les hago. Separemos los términos ahí. Separemos los términos en lo que tengo escrito. O sea, esta sumatoria, desarrollemos esto. Esto es un producto por esta sumatoria. Entonces, por esta suma. Entonces tengo SI menor que K. Esto es notación, Dios mío. No los quiero marear con la notación. Esto es notación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿SI mayor a K no lo tenés que multiplicar por el supremo? No, eso es notación. ¿Esto acá? Pará que no estoy escribiendo. Ahí sí. ¿Esto? No, es Lo de notación. abajo. Sí, Lo de sí, abajo. sí. Esto es notación. Esto es notación. Son todas las bases de los intervalitos anteriores a acá por los correspondientes supremos. Sumados. Y- Es notación. o sea, ya lo anotaste todo junto. Claro, claro. Eso no es más que notación. Es una sumatoria. Esto quiere decir, la sumatoria donde el índice I llega hasta acá. Es menor O que sea acá. que los puntos suspensivos en la sumatoria en realidad Los- sería multiplicado por el supremo. Claro, los puntos suspensivos serían las correspondientes bases, que serían estos por los correspondientes supremos. Simplemente Gracias. para no escribirlos, para no gastar marcador, lo escribo así, notación. Sumatoria, dale, de nada, es la sumatoria sobre los primeros K-1 índices. Y lo mismo acá abajo, voy a tener la sumatoria sobre los últimos K índices, los últimos N menos K índices. Pero ahora lo que me interesa es lo del medio, separemos lo del medio. Me queda A tilde menos acá, ese numerito que es la base esta, multiplicada por el supremo, y acá voy a usar letra grande y voy a partir las cosas bien. Después me queda más el otro sumando, que es acá más 1 menos A tilde por el mismo supremo, el supremo no lo he tocado. Fíjense que hasta ahora tengo todas igualdades. Más, ¿qué me falta agregar? La última partecita de la sumatoria, la que involucra todos los otros intervalos, que era la notación que había usado. ¿Sí? Entonces, esto que tengo escrito acá, no es otra cosa que la suma superior de F con la partición P, donde simplemente he descompuesto las cosas y he incluido el A tilde este, que es el que me diferencia la partición P de la Q. Pero tengo una serie de igualdades hasta ahora. ¿Sí? Y ahora vienen las desigualdades. Fíjense qué lindo esto. Acá tengo acá tengo acá más 1, y acá vamos a usar el lema que escribimos hace un rato. Y acá tengo A tilde, el numerito que le intercalé entre acá y acá más 1. Bien, entonces, en el primer sumando, y acá tengo la función f, que estaba inicialmente restringida al intervalo acá más 1. Fíjense, ¿qué pasa con el supremo de f entre acá y acá más 1? Comparado con el supremo de f entre A tilde y acá, comparado con el supremo este. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Porque fíjense, acá me está apareciendo A tilde menos acá. Y acá me está apareciendo acá y acá más 1. Pero si yo dibujo los intervalitos, acá tengo acá más 1 y acá tengo A tilde intercalado entre ellos dos. Entonces el intervalito que involucra el supremo es este, el intervalo grande, el que va. Voy a poner color rojo. Es difícil señalar sin usar el dedo y sin que ustedes me vean lo que estoy señalando. El intervalito acá más 1 es este, el que involucra el supremo. Pero a mí me gustaría que apareciera el intervalo A tilde acá, porque es justamente lo que he puesto acá. A tilde menos acá.
Entonces pregunta, ¿qué relación hay entre ese supremo y este supremo que les voy a escribir acá? Supremo de f entre cuando estoy en el intervalo acá y a tilde. Lo acabamos de ver hace un ratito. Ay, se corta las internet, se cortó el internet, sí, se me cortó a mí. Hay lag, sí, hay cortes, perdón. Sería más grande, entonces el del intervalo grande sería más grande que el supremo del más pequeño, ¿no? Claro, exactamente. Como este intervalito es más chico, necesariamente acá tengo un menor o igual. Así, en este sentido. Lo de abajo necesariamente va a ser menor o igual que lo de arriba. ¿Sí? Por lo que acabamos de ver recién. Si yo tengo un supremo sobre un intervalo más grande que otro, que lo contiene, el supremo sobre el intervalo más grande va a ser mayor o igual que el supremo sobre el intervalo más chico. Y lo mismo acá, en este otro, si en lugar de considerar este intervalo, considero este otro. El intervalo entre A tilde y acá más 1, que es lo que aparece acá abajo. A tilde y acá más 1. Esto obviamente, esto que tengo acá, va a ser mayor o igual que el supremo de f, si ahora yo me restringo a tilde y acá más 1. Esto es por los lemas que acabamos de ver. Los lemas que puse al principio. Por el lema, no les puse nombre a los lemas. Por uno de los lemas que pusimos ahí arriba. ¿Se entiende? Está quedando... Ahora se va a emparchar la cosa. Yo hasta ahora estaba desarrollando la suma, estoy repitiendo, la suma superior para f en la partición P. Descompuse en todo lo que me quedaba igual en la partición P y la Q. Recordemos que la Q solamente difiere en la P en que le he agregado un punto a tilde entre acá y acá más 1, que es lo que está dibujado acá abajo. Entonces, separo ese sumando el que me involucra solamente esto. Y lo separo incluyendo la tilde en ambos lados. Pero me queda multiplicado por el supremo en todo este intervalo. Ahora, el supremo en todo su intervalo es mayor o igual que el supremo en este subintervalo. Y es mayor o igual que el supremo en este subintervalo. Porque son subintervalos más chicos que están contenidos en el anterior. Por lo tanto, ahora sí me va a aparecer una desigualdad. Ahora me va a quedar que esto es mayor o igual. Fíjense, déjenme que lo escribe y se van a dar cuenta de qué es lo que es. Esto es mayor o igual, ¿no? Porque esto de azul es mayor o igual que lo que pinté en rojo, y esto de azul también es mayor o igual que lo que pinté en rojo. O sea que esto va a ser mayor o igual que S I menos K, la notación esa. Después tengo más A tilde menos AK, y reemplazo lo que tengo en rojo ahí arriba, supremo de F. Supremo de F entre AK y A tilde. Más, y acá tengo un mayor o igual, es mayor o igual el supremo, pero como estoy multiplicando por cosas positivas, que son las bases de los rectángulos estos, me sigue quedando mayor o igual. Eso es importante. Estoy multiplicando desigualdades por cosas estrictamente mayores que 0. Entonces, las desigualdades se preservan, ¿no? Más, acá vendría acá más 1 menos A tilde, y ahí tendría que poner el supremo de lo que está abajo. Supremo de F, A tilde, acá más 1. Y después vendría la última partecita, que es la sumatoria cuando los índices van de K en adelante. ¿Sí? Entonces, recordemos que esto, si yo me voy para atrás de todo, era la suma superior de F con la partición P. ¿Sí? Si yo me voy atrás de todo. Y obtengo esta desigualdad. ¿Y qué es esta desigualdad que tengo escrita acá? SI menor que K involucraba todos los rectangulitos donde el índice I era anterior a K, o sea que involucraba A sub I más 1 menos A sub I cuando I era anterior a K por el respectivo supremo. Que eso en la partición P y en la partición Q no cambia, porque la partición Q, los primeros K elementos son iguales, al igual que los últimos N menos K elementos. Lo único que cambia es lo que está entre acá y acá más 1, que le ha agregado una tilde. Entonces, esa primera sumatoria aparece tanto en P como en Q. ¿Se entiende? Esa SI menor que K aparece tanto en P como en Q. Lo mismo que la SI mayor que K aparece tanto en P como en Q, que es lo que involucra estas partecitas acá. ¿Y qué pasa en el medio? En el medio me queda A tilde menos AK por el supremo de F en el intervalo acá A tilde, en ese intervalo, más
AK más 1 menos A tilde por el supremo de F en A tilde AK más 1, más lo que sigue. ¿Qué se les ocurre que es esto? Todo esto que tengo ahí escrito. Es Q. Claro, exactamente. Esa es la suma superior de F cuando usé la partición Q, porque lo único que he hecho es agregarle el elemento A tilde a la partición P, y todas las otras cosas quedaban sin cambiar. Entonces tenemos resultado, S estrella de F de la partición P es mayor o igual que S estrella de F de la partición Q. O sea que la suma superior de cuando usaba la partición P y la refiné agregándole un punto, la suma superior disminuye. Eso era el caso particular en que a P le agregaba un punto a tilde. La suma superior con Q disminuye. Es menor o igual que la suma superior con P. Disminuye o queda igual. Ahora, el caso general sería qué pasa si a P le agrego varios puntos. Y ahí no se preocupen que no vamos a hacer más cuentas. Caso general. Pero acá viene la parte linda. Ya cierra todo con la parte más linda. ¿Qué pasa si Q es igual a P, a donde le he agregado además por ahí puntos distintos? A tilde 1, A tilde 2, A tilde P. Le he agregado un número arbitrario P minúscula es esto, ¿no? Si quieren le llamamos otro nombre. Le pongamos a R, para no confundir. ¿Sí? ¿Qué ocurre si a la partición P le agrego otros puntos que le llamo A tilde 1, A tilde 2, A tilde P? Bueno, uso recursivamente ese mismo argumento que probé recién. Fíjense, el argumento es algo así como un argumento inductivo. Que consiste en repetir varias veces el argumento que usé recién. Fíjense. Por ejemplo, si comparo la partición original, la suma con la partición original P, y la misma suma con la partición original P a la cual le he agregado el primero de los puntos, el A tilde 1. Estamos en el caso particular, en el cual a la partición P le he agregado un único punto, y sabemos que eso, lo que acabamos de probar, pasa acá. Ahora, me concentro en esta otra partición. ¿Y qué pasa si a esa otra partición le agrego un punto? O sea, ahora me quedaría la partición P unión A1, a la cual también le agregué un único punto, que es el A tilde 2. O sea, la única diferencia entre esta partición que tengo acá y esta es que les he agregado el punto A tilde 2. Por el argumento inductivo que vimos, por el argumento que vimos recién, como estas particiones difieren solamente en un punto, esto es un mayor o igual. Y así sigo agregando puntos y puntos hasta que finalmente me va a quedar mayor o igual que la sumatoria, la suma superior de F con la partición Q, que es la más fina. En definitiva, hemos probado que en general, si uno agarra una partición P y la refina con un número finito de puntos extra, la suma superior disminuye o queda igual. ¿Sí? Entonces, eso me termina de probar justamente este resultado que teníamos acá. Si yo una partición P la refino para obtener una partición Q, entonces necesariamente la suma superior disminuye. Y Miquel probó que el argumento es exactamente el mismo, solamente que en lugar de usar supremos hay que usar ínfimos, y las desigualdades se dan vuelta para el otro lado porque ahora hay que usar esta desigualdad en lugar de esta. Usando el mismo argumento se prueba esto. Entonces tenemos esa secuencia de desigualdades que es sumamente importante para definir lo que vamos a ver ahora, en los minutos finales de la clase. Si me esperan 10 minutos, termino definiendo todo. ¿Sí? Me queda muy poquito. Me queda muy poquito, pero termino definiendo... ¿Puede bajar un poquito, profe? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Tenemos... me perdí donde... Sigo bajando, sí, perdón. Escribí más de lo que pensaba. ¿Eso? ¿Hasta ahí? O sea, Sí, ahí está bien. voy aplicando el caso general de agarrar una partición e irle agregando un puntito cada vez. Si le agrego un puntito, la refino. La suma que obtengo es menor o igual que la anterior. Si le agrego otro puntito más a esta, la refino más. Si le agrego un puntito más, la refino. Entonces,
le voy agregando un puntito por vez y llego a la desigualdad esa. Entonces, acá hay un punto sumamente importante. Sumamente importante. Acá lo que hemos probado, vamos a escribir de nuevo lo que hemos probado, así lo tenemos a mano. Hemos probado entonces, acá termina la demostración de la proposición, ¿no? Tenemos entonces, acá cierran todas las ideas. Si me esperan 10 minutitos, acá cierran todas las ideas. Tenemos entonces lo que les había escrito al principio. Las sumas inferiores de FP, ¿no? Esto siempre y cuando si P es menor o igual que Q, ¿no? No bajes tanto si puedes, profe. ¿Cómo? No escuché. Si puedes no bajar tanto. Ah, ¿hasta ahí? Gracias. De nada. Entonces, la cadena de desigualdades que teníamos recién era esto. Que si yo refinaba P con una Q, las sumas inferiores eran mayores o iguales. Las sumas inferiores de Q sabemos que es mayor o igual que la suma superior. La suma inferior es menor o igual que la suma superior de Q. Y a su vez sabemos que si refinamos Q, las sumas superiores disminuyen, que es lo que acabamos de probar. Entonces tenemos esto. Para toda P que es más gruesa que Q. Tenemos esa cadena de desigualdades, son las que acabamos de probar recién. Entonces miren ahora lo que sale. Ahora sale un resultado sumamente importante. Sumamente importante. Lo vamos a anotar como lema. No solamente se cumple, fíjense cómo se van, cómo se van acomodando las cosas, como les decía al principio. Si yo voy refinando la partición, yo arranco con una P y la refino con una Q, las sumas de abajo, las sumas inferiores son mayores o iguales y las sumas superiores son menores o iguales. O sea, como que ese sándwich ahí se va haciendo cada vez más finito a medida que voy refinando las particiones. Ese sándwich entre números reales. Todas estas cosas son números reales, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa ahora. Un último lema que es sumamente importante. Yo ahora puedo comparar cualquier partición. Esto es para P menor o igual que Q. Pero usando un razonamiento muy sencillo, podemos probar el siguiente lema, que se cumple siempre. Siempre la suma inferior para una partición F y P es menor o igual que la suma superior de un F y un Q cualquiera. Para todas particiones P y Q contenido en una B. Esto lo vamos a probar de lo que vimos recién. O sea, no solamente que estas cosas estas desigualdades se van ensanguichando como las puse ahí, sino que para cualquier P y Q, siempre la suma inferior usando P es menor o igual que la suma superior usando Q. Eso se ve en las gráficas del inicio. Eso si yo uso una partición cualquiera, para las áreas por debajo, para las áreas azules, siempre voy a obtener algo más chico que si uso una partición cualquiera para las áreas rojas. Eso es lo que está diciendo. No, lo probamos ahora en un segundo. Ahora sale. No, guarda que la transitividad es para particiones. Acá ya tenemos particiones y funciones. ¿Sí? Pero fíjense que ya va a salir. Lo que estoy diciendo es que todo lo azul, cualquier partición que use para lo azul, es menor o igual que cualquier partición que use para lo rojo, calculando el área roja. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es un resultado fuerte? Entonces, lo que estamos diciendo es esto. Para cualquier partición P y Q. Ahora ya no necesito que P sea... acá probamos que si P es menor o igual que Q, sí se cumple. Pero acá estoy diciendo que no me importa si P es menor o igual que Q o no, si P está contenido en Q o no. Que si P es más fina que Q o no. Lo que sí se cumple es que siempre la suma inferior usando cualquier P me da menor o igual que la suma superior igual usando cualquier Q. Y la demostración es muy linda porque es muy sencilla. Y fíjense, usamos todo lo que vimos recién. Arranco con la suma inferior de FP. ¿Cómo puedo refinar la partición P teniendo la partición Q? ¿Se acuerdan ustedes que hay una forma de agarrar dos particiones y refinarlas? Agregando La más unión. puntos.
Toma la unión, exacto. Entonces, si en lugar de P yo tomo la unión de P con Q como partición, todo lo que está en P y todo lo que está en Q, esta partición es más fina que la anterior. Si bien la Q y la P no tienen ninguna relación, yo sé que si tomo la unión, la P unión Q sí es más fina que Q. Entonces acá tengo una desigualdad para este lado. ¿Sí? Ahora, si considero la partición P unión Q, esto es menor o igual que la suma superior de F usando la misma partición, P unión Q. Y ahora, ¿qué pasa si en lugar de usar la partición P unión Q, uso la partición Q solamente? Comparo esos dos numeritos que tengo ahí al final. La P unión Q es más fina que la Q. Y lo que acabamos de probar es que si tengo particiones más finas, las sumas superiores son menores o iguales. O sea, esto es menor o igual que esto acá. Con lo cual me termina de probar que esa estrella, la suma inferior de F en P es menor o igual que la suma superior de F en Q. Para toda partición P y Q. Y el truquito está justamente en agarrar P y Q y usar una partición que las refina, que es la P unión Q. ¿Qué significa esto? Y ya estamos terminando, un segundito. ¿Qué significa esto? Y acá viene la parte importante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo sumas inferiores, yo acá tengo la recta real, y ahora considero los números de las sumas inferiores. Cuando yo considero las sumas inferiores de una función f definida en AB, acotada, como veníamos trabajando, si yo considero el conjunto de las sumas inferiores para donde P es una partición, y si por otro lado considero las sumas superiores de F, donde Q es una partición, todas las sumatorias, todas las sumas inferiores para la partición P son menores o iguales que todas las sumas superiores para cualquier partición Q. Estoy diciendo que el conjunto de las sumas superiores está ubicado así. Los numeritos reales para cualquier partición Q que yo use, las sumas superiores están por acá y las sumas inferiores están por acá, para cualquier partición P que yo use. Cualquier partición que yo agarre acá y haga la suma inferior, y cualquier partición que yo agarre acá y haga la suma superior, tengo que lo que está de este lado es menor o igual que lo que está de ese lado. Eso es lo que me está diciendo el resultado que tengo escrito ahí. Puede ser igual, acá lo he dibujado menor estricto, pero puede ser igual, es menor o igual. ¿Se entiende? Entonces, ahora tengo un conjunto de números reales donde están indexados de alguna manera por la partición, que son estas, son las sumas inferiores para la partición P. F es una función fija. Y tengo de otro lado las sumas superiores indexadas por la partición Q. Entonces, ¿qué tal si tomamos el supremo de estas y el ínfimo de estas? El supremo de estas y el ínfimo de estas. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar entonces, por la forma en que se han armado, se han ensanguichado las cosas, se cumple que el supremo de las sumas inferiores de F en P, donde P es cualquier partición de AB, esto quiere decir el supremo de todos estos elementos que tengo acá. Estas son todas las posibles sumas inferiores para cualquier partición que se les ocurra. Para cualquier partición que se les ocurra, ahí tengo la suma. Tengo numeritos ahí. ¿Sí? Y estas son las sumas superiores para cualquier partición que se les ocurra. Entonces, es fácil ver, bueno, esto también esto lo probó Miquel con cuidado, pero es fácil ver por el axioma de completitud que toda cota de acá, todo el elemento de acá es una cota superior de esto, que es no vacío, y todo elemento de acá es una cota inferior de esto, que no es vacío, por lo tanto existe en el supremo y existe en el ínfimo, y además se cumple que el supremo de las sumas inferiores ahí es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de F, acá puedo ponerle Q o P, tanto da, porque lo que estoy diciendo es barriendo todas las particiones en A y B. ¿Estamos? Entonces, fíjense qué cosa interesante. Para agarrar una F, considero todo el conjunto de las particiones, todas las posibles particiones,
y me considero el supremo de todas esas sumas inferiores. Y por otra parte me considero el ínfimo de todas las sumas superiores. Entonces, esto de alguna manera sería la mejor aproximación por exceso, la más chiquita de todas las aproximaciones por exceso sería la mejor aproximación por exceso al área de f, si la queremos definir ahora, y esta sería la mejor aproximación por defecto, la más grande de todas las aproximaciones que iba haciendo por abajo. Bien, entonces, a este numerito, se le llama, acá aparece por primera vez, la integral inferior de f. Ese numerito existe, está bien definido. Esto es la integral inferior de f. Y es algo que lo vamos a anotar así, integral inferior de f. Y esto que está acá, le llamamos I estrella arriba, f, la integral superior de f. ¿Se entiende? O sea, de todas las sumas superiores, para cada partición, considero el ínfimo de todas ellas. Eso me va a dar la integral superior de f, que es la mejor aproximación por exceso. Y si considero todas las sumas inferiores para todas las particiones, y considero el supremo de todas ellas, me va a dar la mejor aproximación por defecto, que es la integral inferior de f. Pero ¿qué pasa acá? Son un conjunto finito. Exacto, no son conjuntos finitos, ojo, porque las particiones, hay infinidad de particiones. Cada partición es un conjunto finito, pero ahora el supremo lo estoy tomando sobre todas las posibles particiones, y todas las posibles particiones son un conjunto infinito. Lo que estoy diciendo es que esto acá, que es un conjunto infinito, y esto acá, que es un conjunto infinito, el supremo, siempre está menor o igual que el ínfimo. Entonces ahí hay dos posibilidades. O es menor estricto, como lo dibujé en ese caso, o es igual. Este coincide con este. Entonces, en el caso de que la integral inferior y la integral superior de f coincidan, se dice que la función f es integrable, y que la integral justamente es eso, es este supremo que es igual a este ínfimo. ¿Sí? Entonces, siempre se cumple estas integrales inferiores y superiores están bien definidas, siempre se cumple que la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que todas las aproximaciones por defecto siempre van a ser menores o iguales que todas las aproximaciones por exceso. Ahora, definición. Si en ese proceso límite de alguna manera, porque estoy tomando un supremo y un ínfimo, que es un equivalente a tomar un límite ahí, son infinidad de particiones. Definición. Decimos que f es integrable, y con esto termino. Decimos que f de AB en R, acotada como siempre, ¿no? Acotada, es integrable si la integral inferior y la integral superior coinciden. Es decir, si este supremo y este ínfimo coinciden. O sea, si la integral inferior y la integral superior coinciden, y en ese caso decimos, obviamente, que esa es el área de f, el área bajo la curva de f en AB. O sea, y en ese caso decimos que el área de f en AB es esto, justamente. Está definida el área, decimos que el área está definida. Ese es el área de f en AB, definida en el intervalo AB. Y cuando eso ocurre, a esos numeritos, a las integrales inferiores o integrales superiores, la escribimos la integral de A y B, esa es la sumatoria, esa es la S antigua, la S grande, es una especie de S grande. A y B son los límites en los cuales estoy trabajando la función f,
En ese caso escribimos esto para la integral inferior que coincide con la integral superior. Y decimos justamente que esta es la integral de f, decimos que esto acá es la integral de f en el intervalo AB. ¿Sí? Para que exista la integral de f, es decir, para que exista el área, tienen que coincidir la integral inferior y la integral superior. ¿Sí? Otra notación que se usa también, que la vamos a usar en el curso, que es la notación de Leibniz, es esto, es la sumatoria, es esto, f de x de x. Es pensar, esta es la notación antigua, es pensar que uno está trabajando acá con infinitesimales. Esto piénsenlo como si fuesen infinitesimales. Como si fueran intervalitos de longitud muy, muy chiquita. Así trabajaba Newton. Y estoy multiplicando esa área, que tiene una longitud muy, muy pequeña, por el valor de la función en ese punto, que es f de x. Y eso me da el área infinitesimal. Y esto es como una suma de áreas infinitesimales entre A y B, lo que me define el área. Esa es la notación antigua, que es a mí la que más me gusta, porque es la notación que viene de los físicos, y esta es la notación que usan los matemáticos, que en definitiva es lo mismo. ¿Sí? Bueno, este es todo el método de definición de la integral de Riemann. Lo que pasa es que a veces, todo esto justifica el método integral de integración de Riemann. Lo que pasa es que a veces, cuando estas cosas son iguales, la f es integrable, cuando la f es suficientemente regular, vamos a ver ejemplos la clase que viene de funciones que son integrables, cuánto vale la integral, y a veces estas cosas no coinciden. Entonces, en ese caso, el área no está definida y f no es integrable. Son cosas raras, son funciones rarísimas, tan irregulares que no tienen área definida. Entonces, esta es la idea de la construcción de la integral de Riemann. Todo esto es la idea, cierra el capítulo de la construcción de Riemann. Lo que viene ahora, la clase que viene, es mostrarles ejemplos de cómo se calcula, usando este procedimiento, la integral de Riemann para algunas funciones suficientemente sencillas para ver que eso existe, y cómo existen funciones para las cuales esa integral no está definida, o sea que el supremo y el ínfimo no coinciden. Y después veremos, obviamente, uno no hace todas estas construcciones para construir integrales, después veremos cómo se construyen las integrales de maneras más sencillas y propiedades que tienen las integrales. ¿Se entiende? Imagínense un conjunto tan irregular, pero tan irregular que no tiene área. La función que vamos a usar la clase que viene, les voy anticipando, es lo que se llama la función de Dirichlet, que es una función definida en un intervalo 0,1, pensemos, que vale 0 si el número en cuestión es irracional y 1 si es racional. Es una función acotada. Lo que pasa es que no la podemos dibujar. Es una función que está constantemente salteando entre 0 y 1. ¿Sí? Y bueno, esa función no tiene área y ahí sí se cumple que el extremo el supremo no coincide con el ínfimo S. Eso lo vamos a ver como un ejemplo patológico de algo que no tiene área. Y sí, ahí debajo. Y después veremos un ejemplo sencillo de algo que sí tiene área, por ejemplo la función constante, lo más sencillo que uno puede ver. Bien, esta es la construcción de Riemann. Damaso Thor. No, Martín, ¿puedes mostrar? Martín. Sí, voy a subir la clase de YouTube. Hoy la subo, o mañana más tardar. Entonces, lo que tiene sentido definir, y está precisamente definida, es la integral inferior y la superior, y en el caso que coincidan, eso me define la integral de la función, que la interpreto como el área de la función. Lo que pasa es que a veces esas cosas coinciden y a veces no coinciden. ¿Sí? Si coinciden, se dice que la función es integrable. Si no coinciden, se dice que la función no es integrable. En el sentido de Riemann. ¿Sí? Hay otros sentidos de integración que generalizan este concepto. Pero este es el sentido de integral de Riemann que vamos a usar en el curso, que es de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Estamos? Bueno, me cansé. Supongo que ustedes también. Pero hay una relación notable que me va a facilitar todos los cálculos, que es una relación muy notable que hay entre la derivada de funciones, que todavía no la hemos visto, y las integrales, que es el teorema fundamental del cálculo. Eso es tema de cálculo 1, es el tema grueso de cálculo 1. ¿Preguntas? Me cansé, estoy agotadísimo. Ya quedó poca gente, 66, 65. Bueno, cortamos la clase acá. Vamos a averiguar esto.
que me hiciste la pregunta, Marina. Micaela, vos me hiciste la pregunta, Micaela, de cómo se hace para permitirte filmar. Bueno, ya voy a averiguar y te respondo. Nos vemos hasta el viernes entonces. El viernes va a ser, pero bien, esta es la parte técnica, ahora viene la parte más linda, sacarle provecho a todo esto. Pero hay que usar la técnica de Riemann para calcular integrales. Subo todo subo. Está grabado, está guardado, todos los PDFs están guardados en la semana 3. Si ustedes se fijan en la semana 3, hay un archivo que dice anotaciones en PDF de Heger-Beroff y ahí están. Las meto ahí porque no sé cómo meterlas después en otro lugar y no me dan las ganas de ir cambiándola semana tras semana. Meto todo ahí. Bueno, se perdieron la parte linda. Bueno, ya viene la parte linda, Nos vemos, Gustavo. Vamos, gracias, muchas gracias. Arriba. A no aflojarle. Saludos a todos. Hasta el viernes, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Profe, Sí. nos vemos, profe. Una consulta. Nos vemos, sí. Decime. La función 1 sobre x en el intervalo -1, 1, ¿no es integrable o da 0? No, a eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que la función, aquí hay un problema. La función 1 sobre x, me está diciendo. La función 1 sobre x es una función que hace una cosa rarísima. Primero que no está acotada. Entonces, eso es una cosa que hace es una cosa patológica. No te voy a responder ahora eso. Porque es una función que no está acotada. Entonces, sale fuera del esquema que estamos planteando. ¿Está claro? Interesante. Porque se va al diablo. Si yo me aproximo a 0 por izquierda, se me va a menos infinito. Y si me aproximo al 0 por derecha, se me va a más infinito. Se me va al diablo eso. O sea, hay que tener un poco de cuidado ahí. Bueno, cortamos entonces. Saludos. Chat, hay una pregunta en el chat que no vi. Saludos, profe, se te quiere un montón. Saludos, turismo de full, Miquel. Sí, métanle con Miquel. Miquel es un crack. Bueno, nos vemos. Dejo de grabar.